Buenos días, jóvenes. Empezamos la hora de geografía, siempre dirigida por su amigo y profesor Carlos Sánchez de Perú. Esta breve exposición está dirigida al Colegio Mayor Sistema San Marcos para los alumnos del primer año de educación secundaria. En este segundo bimestre vamos a tocar el tema número 2, que se refiere a la geodinámica interna. La geodinámica interna. Jóvenes, al hablar de la geodinámica interna, tienen que entender que es una rama de la geología y que estudia los agentes que intervienen en todos los procesos que da el dinamismo para la formación de la Tierra. Las diversas formas que tiene la Tierra se debe a diversos fenómenos internos que va a producir que la Tierra cambie su corteza terrestre, su figura en sí. Y entonces vemos dos formas, pues. Hay una que es la interna, o sea, una dinámica interna o que también llamamos endógena, y la otra externa, que es la exógena. En la interna se ven todos los fenómenos que son contra la gravedad internamente de la Tierra, que como que quieren fugar, escapar del núcleo de la Tierra, y que al escapar va a traer como consecuencia una serie de efectos hacia la corteza terrestre. En cambio, en la externa o exógena son al contrario, los factores que van a favor de la gravedad, que ya vamos a ver más adelante, como el caso de la lluvia, los truenos, relámpagos, las nubes, todo lo que va por la superficie, hacia el centro, ¿de acuerdo? Bien, vamos a ver en esta primera parte entonces nosotros lo que concierne a la geodinámica interna. Como ustedes ven en la gráfica, uno de los puntos fundamentales es hablar del fenómeno tectónico, de los fenómenos epirogénicos. Ahora, ¿a qué se refiere con elementos epirogénicos? Mayormente se refiere al hundimiento o también el levantamiento de la corteza terrestre, en la que tiene mucha influencia el caso del mar. Como ustedes ven acá, hay una lucha permanente. Ustedes ven en la gráfica, en una convergencia oceánica y continental. La placa de la litósfera, por ejemplo, es una placa del mar, por ejemplo, así, que la base de los mares se introduce por la parte inferior de la litósfera, que es la corteza continental. Entonces ahí tenemos sobre la litósfera está la corteza continental, como ustedes ven ahí en la gráfica, y la parte de la litósfera es una placa submarina que se va a introducir debajo de la corteza continental. Pero al introducirse, así en el nivel del mar, al introducirse, jóvenes, trae como consecuencia un levantamiento de la parte de la corteza y que también va a traer como consecuencia el movimiento de las aguas. Conforme se levanta la corteza continental, las aguas se van replegando, ¿se dan cuenta? Es por eso que en algunos lugares el mar, uno ve en unos sitios que además se está retirando, porque cada año, así con centímetros, se va levantando la corteza continental y el mar por centímetros se va alejando. A veces no lo notamos mucho, pero así es. Si comenzamos a preguntar a nuestros abuelos antiguamente, por ejemplo, las playas de acá, el mar estaba más cerca al acantilado, en cambio ahora está más alejado, y así es en muchas playas. Entonces, ese es un ejemplo que a través de años, después de 50, 60 años, uno se va dando cuenta este fenómeno que se llama epirogénico, ¿de acuerdo? Entonces, ese es un punto fundamental. Ahora, hay otro fenómeno que es el fenómeno orogénico. El fenómeno orogénico, como ustedes ven ahí en la pantalla, son movimientos horizontales. Y que este movimiento horizontal, como que en la superficie, vienen energías así, contrarias, que se van a juntar. Y esas formas de energía, al juntarse, como ustedes ven, forman unos pliegues. Y esos pliegues hacen que haya un levantamiento. Y en ese levantamiento, a través de años, es lo que ocasiona el surgimiento de las cordilleras. Las cordilleras tienen un origen orogénico en este caso. ¿De acuerdo? La formación de las cordilleras se debe a este movimiento horizontal de la corteza. Entonces ahí está en la gráfica explicado lo que es un fenómeno orogénico.
Y cuando hablamos sobre eso, de el surgimiento de las cordilleras, el desplazamiento de las aguas y cosas por el estilo, nos dan diversas teorías, como las teorías orogénicas, en la que nos hablan pues de que a través de miles y millones de años los continentes se han ido desplazando. Hay muchas teorías, por ejemplo, había la Pangea, un solo continente, todo el bloque, como ustedes ven en la gráfica, y que a través de, habló de millones de años, ¿no? Así como que cada centímetro al año de millones de años, ha hecho que estos continentes, estas partes terrestres, se vayan expandiendo, se vayan retirando y se van formando los continentes, como ustedes ven ahí. Y ahora se comprueba eso porque la continuación de las cordilleras, el, se ha hecho estudio de las tierras, el tipo de terrenos, de tierras que hay entre América del Sur, por ejemplo, y África, en la zona son similares. Entonces, eso hace ya pensar de que hay todo un continente junto. Pero, como les digo, las teorías orogénicas son así, ¿no? Hablan de todo un proceso que ha pasado a nivel de miles de años. En las teorías orogénicas, entonces ahí vemos el origen, movimiento o el desplazamiento de las zonas de los continentes o de la corteza terrestre. Cuando hablamos de la tectónica de plegamiento, la tectónica de plegamiento, como ustedes ven allí en la gráfica, hay que darnos cuenta bien claro en eso. También aquel factor de la fuerza interna de la Tierra, ese calor que hay en el núcleo, ese magma que tiende a salir, esa energía de dentro de la Tierra quiere salir, trae como consecuencia ciertas ondulaciones en la corteza. Y entonces esas ondulaciones, que es producto de esa fuerza interna, por salir del centro gases, magma interno que quiere salir, hace que la Tierra tenga esa ondulación como ustedes ven en la lámina. Y ahí van a ver ustedes algo importante. Vamos a dar un gráfico así, miren, por ejemplo, esa forma de elevación va a traer como consecuencia formar lo que se llama un sinclinal y un anticlinal. El sinclinal, el que está en la parte superior, y el anticlinal en la parte inferior. Se dice que en el sinclinal están las tierras nuevas, ¿no? Emergentes nuevas, y en el anticlinal las tierras antiguas. Las tierras nuevas porque erupcionando los volcanes sale la lava, convierte en las piedras y eso se va a ir sobre la superficie. Va a ser parte de lo que se llama terreno sinclinal. Y el anticlinal, las partes que van quedando abajo. ¿De acuerdo? Ahora, en esos, digamos, plegamientos también se toma en cuenta lo siguiente. Ahí tenemos el sinclinal, el anticlinal, pero aparte de ello, si ustedes ven ahí la gráfica, miren ustedes un corte en esa ondulación y ahí vamos a darnos cuenta que está la máxima elevación o la mínima de ese plegamiento, es lo que se llama, en este caso, eh, las charnelas, ¿no? Son las charnelas, ven ustedes acá, charnelas, la parte que está indicando ahí, la charnela que indica la parte máxima superior e inferior de ese levantamiento, o sea, de ese sinclinal o anticlinal. A los costados vienen a ser los flancos, esos declives que están ahí se denominan flancos en este caso. Entonces son los puntos que debemos conocer dentro de la parte de la tectónica de plegamientos. En esta otra parte, ven a usted la tectónica de fractura. La tectónica de fractura, en este caso, se refiere a esas fuerzas que son de rozamiento. Miren ustedes, hay una fractura en forma vertical y que produce, en este caso, las llamadas fallas. Las fallas son producidas por esa llamada tectónica de fractura. La energía, ¿sí? Tan fuerte que hay en el centro de la Tierra, y como les repito, el magma por querer salir y la parte muy sólida, ya las rocas, la Tierra no resiste. Al no resistir, llega un momento en que se llega a compacto a rajar, se cuartea y se fractura, se corta, las piedras se van a cuartear, se van a romper, y entonces ahí da origen a lo que se llama las fallas, que son muy grandes las fallas que ha habido en la Tierra, en la corteza terrestre. Tenemos otro factor que influye, también es el factor de los fenómenos.
sísmicos. Claro, como usted ve en la gráfica, en la parte interna, hay una parte líquida, una masa líquida. Habíamos dicho que hay un núcleo en la Tierra, un núcleo sólido, un núcleo líquido gelatinoso que envuelve ese núcleo sólido y entonces va a formar concavidades. Alta temperatura, esas concavidades va a ocasionar, como se puede decir, ciertos vacíos, ¿no? Como si fueran unas cuevas internamente. Y entonces esa colusión de alta temperatura hace que choquen a esas placas internas, hay caídas, ese movimiento, y cuando hay un choque fuerte internamente en la Tierra, ahí se producen los sismos. Y tenemos que localizar que choque abajo, interno, es lo que se llama el hipocentro, donde verdaderamente choque, el origen del choque, de las dos placas que han chocado, o las rocas que han chocado abajo, es el hipocentro. Y el punto más cercano a la superficie, que tiene que ser en forma vertical, el punto más cercano a la superficie sería el epicentro. Entonces tenemos el hipocentro, donde se produce en el fondo de la Tierra, donde se produce el choque, ¿no? Y en dirección, en línea recta, en vertical hacia la superficie, eso sería el epicentro, ¿de acuerdo? Y lo que ocasiona también puede ser los movimientos sísmicos, que son rápidos. Los movimientos sísmicos son rápidos y que hacen de una forma rápida deformaciones, trastornos, rupturas en la corteza terrestre. ¿De acuerdo? Los fenómenos, en este caso, sísmicos. Tenemos la parte llamada los fenómenos volcánicos. En los fenómenos volcánicos hay que darnos cuenta que ahí sí, le dije a usted que hay una fuerza interna de la Tierra que trata de salir. Si no ha podido con la corteza, ha ondulado la Tierra, ha hecho las fracturas y sigue la insistencia buscando salidas en las partes de las cordilleras, busca una chimenea, un espacio y hasta que logran salir hacia afuera. Como ustedes ven en la gráfica, ahí está el cráter donde el magma que ha salido, el magma con fuerza sale por ese volcán, el cráter, y el magma en contacto con la superficie, con la atmósfera, al salir ese magma se convierte en lava y esa lava poco a poco con la atmósfera se va solidificando. Al solidificarse, a secarse, se convierte, se dura y ahí se da origen a las piedras. En este caso las rocas, ¿no es cierto? Las rocas surgen justamente de ahí con el enfriamiento de esa lava. Pero también hay que darnos cuenta que en los volcanes no solamente es la parte de la lava, también sale humo en la parte gaseosa, que son nubes de cenizas que salen así, como ustedes ven en la gráfica, con fuerza. Hay nubes en la parte gaseosa. Y la parte líquida, lo que dije a ustedes, sale la lava que sale por el cráter, sale con forma líquida y que se va solidificando afuera para endurecerse y formar las llamadas rocas. ¿De acuerdo? Entonces la lava se va a solidificar ahí. Entonces tenemos las partes siguientes, ¿no? Sale el gas, sale partes sólidas, la lava que solidifica y la parte de lava que se queda también, no se va, se queda en el camino, o sea, antes de salir en el que se queda ahí. Y ahí también se va a enfriar. Y con el tiempo, al enfriarse ahí, se forman las rocas, por ejemplo, intrusivas, ígneas intrusivas, ¿no? Bien, ese es un esquema, jóvenes, como ustedes pueden ver, que el magma, ese fuego, ese líquido con alta temperatura, busca por dónde salir. A veces no solamente por los volcanes, hay sitios donde llega a escapar por algunas zonas, pues eso son las llamadas, por ejemplo, las aguas termales, que internamente ha calentado por abajo a los ríos profundos, ¿no? A los ríos subterráneos, y entonces salen las aguas que salen hirviendo calientes, las aguas termales. Todo es producto de ese calor del núcleo por salir. Bien, jóvenes, este es un resumen y ahí ya le acompaño a esto también siempre un archivo en Word para que puedan ustedes repasar. Bien, gracias por su atención, jóvenes. Nos vemos hasta la próxima.